Maestro, nosotros vamos a presentar el tema de la importancia que tiene la filosofía en nuestra vida y cómo lo podremos aplicar en la vida. Mi equipo está conformado por Pepe Junior, Freddy Yair, Alexis Cabanzo y su servidora Yulisa Yanet. Como primer punto realizaremos algunos puntos importantes del filósofo que estudiamos en el semestre, así como ideas que nos... Uno de los personajes más relevantes e importantes dentro de la filosofía fue Nietzsche, quien abordaba diferentes temas, como es el sentido de la vida y el tema del racionalismo, así como sus consecuencias. También hablaba sobre la religión, estaba en contra de unos puntos dentro de la religión. También hablaba sobre la superación de la religión y el superhombre, así como puede ser llegar un hombre que no se deja influenciar por estas creencias o estas creencias dentro de las religiones. Dentro del tema de la religión, Nietzsche nos explicaba que la religión no ninguna sea buena para encontrar a Dios. Decía que las creencias y pensamientos que teníamos dentro de la religión nos lo enseñan desde chiquitos. En la religión sí existía un Dios, pero un Dios que nosotros no podíamos describirlo como decía Nietzsche. No, no podíamos describirlo por unos seres que no somos perfectos. Entonces, también tenía la idea de que la Biblia no es una fuente confiable para llegar a Dios, ya que la Biblia ha sido modificada a través del tiempo por los seres humanos. Ha sido diferentes, diferentes periodos, ha sido modificado por, por, por cambiar los temas o por cambiar los versículos que eran canon desde hace tiempo. Solo desechaban los capítulos que no les interesaba o que no les convenía y tomaban los capítulos para resaltar los que sí los tomaban en cuenta dentro de su religión. Explicarlo fue en cuanto a la Biblia, que no estaba escrita al 100% canon, puesto que en la Biblia fue modificada con el pasar del tiempo, de épocas distintas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eran dioses totalmente diferentes, ya que fue escrito por el hombre. Y como fue escrito por el hombre, por ello la Biblia puede ser un libro erróneo, ya que contiene partes que descartaban de la Biblia y solo se enfocaban en las partes que les interesaban. También demostraba que las religiones y la manera de encontrar a Dios no es mediante ninguna religión, ya que todos funcionan con la fe y que esta está muy apegada al cerebro, y si logramos deshacernos de ella o logramos superarlo, podríamos llegar a ser un superhombre que no se dejaba de influenciar por las demás personas, sino que él creaba sus propias, podríamos decirlo, reglas, o lo que estaba bien para él o lo que estaba mal para él. No tenía como tal alguien por seguir, sino que él era mismo de él, era su manera de actuar era de sí mismo, de no se dejaba influenciar sobre otras personas o de creencias de las demás. Otro tema que abordaba Nietzsche era el sentido de la vida. Nietzsche decía que sí hay un sentido de la vida mientras nosotros le demos. Por ejemplo, si una persona que tiene muchos amigos o incluso tiene familiares muy queridos, su sentido de la vida son su familia o sus amigos. Por otra parte, si una persona tiene como una esposa, el sentido de la vida, que será muy importante para él, que él viviría
para, para estar junto a ella, porque podríamos decir que es su sentido de la vida. De lo contrario, si no tenemos algo a lo que nos podamos aferrar, no tendríamos, por así decirlo, un sentido para, para vivir, solo Bueno, como primer punto, vimos el tema de Kieger, ya que fue a principios del semestre. Bueno, es un filósofo Kieger que fue el primero en observar una de los paradojas del ser humano al relacionar su libertad con una de las principales dolencias, que es la injusticia, abriendo el camino para la existencialismo. Bueno, como veremos, acá Kieger piensa que la vida consiste en elegir y en el de esta forma como se ve desarrollando nuestras existencias, ya que nuestras elecciones hablan de quiénes somos a través de lo que elegimos y lo que descartamos, porque el yo tiene libertad absoluta para elegir y el silencio de Dios nos condena a la incertidumbre. Bueno, como su pensamiento estuvo influyendo por su origen de vida, ya que Kieger se apuso de las ideas de Hegel, quien decidía que todo lo real es relacionar para defender que la existencia humana no se rigue por valores absolutos, sino por el libre ejercicio de la voluntad que permite el individuo construir por su propia vida, ya que para él lo importante es lo singular, el yo, ya que se le considera precursores de los existencialismos, porque defiende que somos para existencia con libertad para elegir entre bien y el mal. Kieger era una persona muy indecisa, y quizá sea este rasgo tan marco en su personalidad lo que haga pensar que la libertad para elegir nos condena a la injusticia, aunque no haya normas objetivas de moralidad. Para él la salvación del hombre reside en una búsqueda personal de la autenticidad, aunque muchos de sus pensamientos están abiertos a la interpretación, porque pone sobre la mesa más cuestiones que respuestas sobre el sentido de la existencia. Bueno, como veremos, creo que di un poco explicación de qué es el existencialismo para Kieger. Espero que esta parte me pudo entender, y ya seguimos con el segundo tema, que ya mi compañero le dirá cuál es el tema que él le va a explicar. En este semestre abordamos lo que es el tema de la Segunda Guerra Mundial, junto con un personaje muy resaltante de esta época, quien fue Adolfo Hitler. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto más violento de la época del siglo XX, que esto dio inicio por la invasión de Alemania hacia Polonia, en el cual estaba encabezada por Adolf Hitler, quien era el líder de, del grupo, más bien del país de Rusia. Adolfo Hitler empezó lo que es en el ejército, ya que de ahí
descubrió su talento sobre la oratoria y fue ahí donde empezó o fue asignado a dar cursos o más bien a dictar cursos, ya que estos cursos estaban destinados a soldados para advertirles sobre el peligro comunista y más bien también profundizar lo que son los sentimientos del nacionalismo. Hitler ve al mundo como un lugar de lucha entre pueblos, ya que según para él existen razas inferiores y superiores, y los alemanes están entre los pueblos de razas superiores y los judíos inferiores. Hitler también tiene opiniones sobre pueblos, así él ve el pueblo como inferior, que bueno, más bien está destinado a ser dominado. Hitler también piensa que el pueblo alemán solo puede ser fuerte, fuerte si su raza podría ser pura o podría ser única, que no se combine con otras razas. Y ahí como Hitler va acarreando lo que sobre los acontecimientos que él hizo, convenció a los alemanes de que ellos estaban en una raza superior y para y que para ser fuerte o más bien para ser fuerte tenía que ser único, y fue entonces como empezó a asesinar a las personas que son judías o que sean de otras razas. Y fue así como en 1924, bueno, sería antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, surge lo que es el Instituto de la Investigación Social, que después se convierte en en la Universidad de Frankfurt, que bueno, estaba bajo la dirección de Karl Grunberg hasta 1931. Y en ese año fue en que el que Max Hochlemer se puso al frente. Bueno, en este centro de investigación de orientación marxista se forman los filósofos, que en la década de los 60 pasaría a denominarse como la Escuela de Frankfurt. En primer momento destacan lo que son las influencias de Hegel y Heidegger, también la de Marx y Freud, pero sin embargo con el tiempo rechazan algunas teorías de estos pensadores, incluso lo critican el marxismo clásico, y poco a poco el objeto de estudio de la escuela se expande hacia la industria cultural, ya que esta escuela, eh, bueno, para llegar ahí, con el ascenso de Hitler, cuando llegó al poder, los miembros de este instituto tienden a marcharse o a refugiarse hacia los Estados Unidos, ya que eran más bien, como lo decía Hitler, era de otras razas.
y sin embargo tenían otra ideología. Y se marcharon, ya que si estaban ahí en Rusia, los habrían asesinado. En 1934 se crea un centro de investigación que estaba asociado a la Universidad de Columbia, donde desde ahí continúan con sus investigaciones. Y no fue hasta la década de los 50 cuando la escuela pudo regresar a Alemania, donde estaba la sede o la escuela original. La escuela de Frankfurt se centra en dos principales intereses. Por un lado, pretende realizar una crítica a las sociedades industriales desarrolladas. Este análisis va a ser interdisciplinario, pues ya que abarca no solo el aspecto político, sino también económico y las industrias culturales. En primera etapa se realiza la reformulación del marxismo bajo de un nuevo paradigma y nueva reflexión de la sociedad y de los procesos que lo conforman. Y más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, entre los temas de interés, la escuela aparece la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, y al mismo tiempo se pone la evidencia de la libertad individual en las sociedades democráticas. Así, los integrantes de la escuela pretenden desarrollar una sociedad de individuos que sean conscientes y de un espíritu crítico. Y para ello, estos se comprometen en la denuncia de toda forma de opresión que esté en ese tiempo y, bueno, en la opresión vigente se podría decir en las sociedades modernas, ya sean socialistas o capitalistas. Uno de los temas que más resalta es la teoría crítica. Según los filósofos de la teoría crítica defienden que no existe la imparcialidad, es decir, a pesar de lo posible fachada de la objetividad que defiende la teoría tradicional, esta no es más que una apariencia de la realidad que esconde sus intereses ideológicos, como lo fue Hitler. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Como conclusión, podemos decir que la filosofía tiene una gran importancia en nuestra vida cotidiana, ya que esta tiene una gran relevancia en ella por varios puntos importantes. Estos puntos son bastantes y también son demasiado importantes, ya que nos sirven y nos hacen dar cuenta de que la filosofía sirve para más. Podemos comenzar el mencionar la importancia que tiene esta ante la reflexión sobre las ideas y las decisiones que tenemos en distintas situaciones. Sin el conocimiento de la filosofía puede esta ser manipulada, ya que el no ejercitar las capacidades de crítica, diálogo y reflexión, la mayoría de las personas han pasado a lo largo de su vida por algún momento de tristeza.
Ya sea por alguna enfermedad que tengamos o que esté teniendo nuestra familia por depresión o por problemas económicos que impiden tener algunas cosas indispensables para la vida. Y aquí es donde entra la filosofía, ya que nos puede ayudar a afrontar y superar estas situaciones problemáticas gracias a los pensamientos o frases filosóficas que nos hacen reflexionar. Esto puede llegar a disminuir el dolor por el que se está pasando, y la filosofía nos ayuda a identificar nuestros defectos y nuestras habilidades para así trabajar en nuestros defectos y fortalecer nuestras habilidades. En sí, la filosofía nos ayuda para mejorar nuestras vidas, para ser mejores personas, con mejores valores y menos maldad. La filosofía es esencial para desenvolverse de la mejor manera en distintas situaciones, ya sea un debate, una conversación o una exposición, que hace acostumbrar a reflexionar detenidamente en diferentes circunstancias para así no tomar una mala decisión en momentos muy importantes en la vida, ya que estos pueden definir nuestro futuro y y nos pueden llegar a afectar en cierto punto.